El estoicismo, una de las filosofías más antiguas y profundas del mundo occidental, nos ofrece un conjunto de principios que aún resuenan con fuerza en nuestra vida cotidiana. Nacido en la Atenas de la antigua Grecia, alrededor del 300 AC, el estoicismo no fue simplemente una filosofía especulativa, sino una forma de vida práctica. Su objetivo era ayudar a las personas a vivir de acuerdo con la naturaleza, a mantener el equilibrio emocional y a enfrentar las dificultades con dignidad. Entre sus virtudes más destacadas se encontraba la honestidad. Pero para los estoicos, la honestidad no era solo un valor externo, sino una virtud esencial para vivir una vida auténtica, alineada con la verdad, tanto interior como exteriormente. La honestidad, desde la perspectiva estoica, se aborda de manera diferente a como la vemos en la actualidad. No se trata solo de decir la verdad en nuestras interacciones sociales, aunque eso es indudablemente importante, sino de una disposición radical hacia la verdad en todos los aspectos de la vida. Este concepto abarca desde ser honestos con nosotros mismos, al reconocer nuestras debilidades y nuestras limitaciones, hasta ser honestos con los demás, al actuar de manera justa, transparente y sin engaños. A lo largo de este guión, exploraremos cómo la honestidad, cuando se vive plenamente desde la perspectiva estoica, puede guiarnos hacia una existencia auténtica y significativa. Veremos cómo los filósofos estoicos trataban la verdad como una virtud central y cómo podemos aplicar estos principios en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones, en el trabajo, e incluso en el mundo digital en el que estamos inmersos hoy en día. La honestidad también implica enfrentar la incomodidad. A menudo, decimos mentiras o evitamos la verdad porque tememos las consecuencias, el rechazo, la confrontación o incluso el conflicto. Los estoicos, sin embargo, veían el conflicto como una parte inevitable de la vida humana y creían que solo a través de la honestidad y la claridad podemos vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. En este sentido, la honestidad es también un acto de coraje. Decir la verdad, particularmente cuando es difícil o cuando amenaza nuestras propias expectativas o las de los demás, requiere una valentía moral que los estoicos consideraban esencial para vivir una vida virtuosa. El filósofo estoico Séneca, por ejemplo, dedicó gran parte de sus escritos a reflexionar sobre el papel de la verdad y la integridad en la vida humana, enfatizando que la honestidad, incluso cuando es incómoda o dolorosa, es el único camino hacia la tranquilidad interna. Pero el estoicismo no trata la honestidad de una manera rígida o dogmática. En lugar de imponer reglas sobre cuándo y cómo debemos ser honestos, los estoicos nos invitan a considerar la verdad en relación con nuestras virtudes internas. La honestidad, entonces, no es simplemente una serie de actos, sino una expresión de nuestro carácter. Al vivir de manera honesta y auténtica, estamos siendo fieles a nuestra naturaleza racional y a nuestra capacidad de discernir el bien del mal. Este guión también abordará cómo el estoicismo puede ayudarnos a evitar las trampas de la deshonestidad. En una sociedad moderna donde la imagen pública, las expectativas sociales y las presiones externas pueden llevarnos a presentar una versión distorsionada de nosotros mismos, los estoicos nos invitan a volver a lo esencial, a ser quienes realmente somos, sin pretensiones ni engaños. La vida estoica es una vida que abraza la simplicidad y la verdad, despojándose de las complicaciones innecesarias que provienen de la falsedad y la mentira. Al final, la honestidad es, para los estoicos, una herramienta para la libertad. Al ser honestos, nos liberamos de las cadenas del engaño y la ilusión. Nos permitimos vivir en paz con nuestra naturaleza y con el mundo que nos rodea. Una vida auténtica, según el estoicismo, es una vida en la que no nos escondemos detrás de máscaras, sino que mostramos al mundo nuestra verdadera esencia, con sus virtudes y defectos. A medida que avancemos en las siguientes secciones, exploraremos cómo este enfoque estoico hacia la honestidad puede ser aplicado en diversos aspectos de la vida moderna, desde nuestras relaciones más íntimas hasta nuestras interacciones profesionales, pasando por cómo nos enfrentamos a nosotros mismos y nuestras luchas internas. Veremos cómo la honestidad, vivida a través de la lente del estoicismo, es una virtud profundamente transformadora que nos ayuda a superar las dificultades,
a encontrar la serenidad y a vivir de acuerdo con nuestros más altos ideales. Parte 1. La naturaleza de la honestidad estoica. La honestidad, para los estoicos, no era solo una cualidad deseable, sino una de las virtudes cardinales de su filosofía. La vida estoica se centraba en vivir de acuerdo con la naturaleza, y esta naturaleza no solo se refería al mundo exterior o a la naturaleza física, sino también a nuestra naturaleza humana, que está guiada por la razón y la virtud. Ser honestos, tanto con nosotros mismos como con los demás, es vivir de acuerdo con esa naturaleza racional. La mentira, el engaño y la falsedad son, en esencia, violaciones de esa naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza de la honestidad desde la perspectiva estoica, es importante entender el contexto filosófico más amplio en el que se inserta. Los estoicos enseñaban que el universo está gobernado por un orden racional, al que llamaban logos. Este logos es la razón universal, el principio que rige todas las cosas. Como seres humanos, participamos en este logos a través de nuestra capacidad para razonar. Por lo tanto, vivir de manera honesta y auténtica es vivir en armonía con el logos, es decir, con el orden natural del universo. Los estoicos también creían que la virtud era suficiente para alcanzar la eudaimonía, o la felicidad verdadera. La honestidad, como una de las virtudes fundamentales, es una parte esencial de este ideal. Para ser verdaderamente felices, debemos vivir de manera íntegra y veraz. La deshonestidad, en cualquiera de sus formas, nos aleja de la virtud y, por lo tanto, de la verdadera felicidad. Los estoicos reconocían que el engaño, tanto hacia uno mismo como hacia los demás, crea una disonancia interna que nos aleja de la tranquilidad que tanto valoraban. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona a menudo sobre la importancia de la honestidad. Para él, la verdad era un componente esencial del carácter virtuoso. Marco Aurelio insistía en que no debemos permitir que nuestras emociones o deseos nos desvíen de lo que es correcto y verdadero. La vida estoica no se trata de buscar lo que nos resulta conveniente, sino de vivir de acuerdo con lo que es correcto, incluso cuando eso implica enfrentar realidades incómodas o dolorosas. Sin embargo, la honestidad no solo se aplica a nuestras acciones hacia los demás. De hecho, una de las formas más importantes de honestidad en el estoicismo es la honestidad hacia uno mismo. Los estoicos enseñaban que, para alcanzar la sabiduría y la virtud, primero debemos ser brutalmente honestos sobre nuestras propias debilidades y fallas. Este autoexamen constante es parte integral del camino estoico hacia la perfección moral. Sin esta honestidad interna, nos quedamos atrapados en nuestras propias ilusiones y no podemos avanzar hacia la verdadera virtud. Séneca, en sus cartas a Lucilio, subraya la importancia de este autoexamen. Cada noche, recomendaba, debemos reflexionar sobre nuestras acciones del día y ser completamente honestos con nosotros mismos sobre nuestros errores y logros. Esta práctica no solo nos ayuda a mejorar como personas, sino que también nos libera del peso de la culpa y la autocomplacencia. La honestidad hacia uno mismo, para los estoicos, es una herramienta de autotransformación. Por lo tanto, la honestidad estoica es algo que permea todas las áreas de la vida. No es simplemente un acto de decir la verdad, sino un compromiso profundo con la realidad y con la virtud. Es una forma de vivir que nos alinea con el logos, con nuestra naturaleza racional, y que nos permite alcanzar la paz interior y la verdadera felicidad. Vivir de manera honesta es, en última instancia, vivir de acuerdo con nuestra mejor versión, con la verdad y con el bien. Honestidad con uno mismo, confrontar nuestras propias ilusiones. De todas las formas de honestidad que los estoicos promovían, la más esencial es la honestidad hacia uno mismo. Este tipo de honestidad requiere una introspección profunda y constante. En una cultura que a menudo premia el autoengaño, desde el afán por proyectar una imagen de éxito en las redes sociales, hasta la necesidad de justificar nuestros errores en lugar de aceptarlos, el estoicismo nos ofrece un antídoto poderoso, la práctica del autoexamen. Séneca, uno de los más grandes representantes del estoicismo romano,
hablaba a menudo de la importancia de examinarse a uno mismo todos los días. Este hábito nos ayuda a vernos tal como somos, sin filtros ni excusas. En sus cartas a Lucilio, Séneca aconseja a su amigo y discípulo que, al final de cada día, haga un repaso de sus acciones. No me oculto nada. No paso nada por alto. ¿Por qué habré de temer alguna de mis faltas, si puedo decir, cuida que no lo repitas, pero, por esta vez, te perdono? La honestidad estoica con uno mismo no es brutal o punitiva. No se trata de autoflagelarse por nuestras fallas, sino de observarlas con claridad y sin juicio, para poder mejorar. Esta práctica es fundamental en el proceso de crecimiento personal. Si no podemos reconocer nuestras debilidades, nuestras pasiones descontroladas, nuestras inclinaciones al error, nunca podremos corregirlas. Así, el autoexamen estoico es una herramienta de transformación, un método para avanzar en el camino hacia la sabiduría y la virtud. En este sentido, el estoicismo también nos invita a ser honestos con nuestros propios deseos y motivaciones. A menudo, los seres humanos actuamos impulsados por deseos inconscientes o por motivaciones que no entendemos completamente. Los estoicos, sin embargo, nos animan a mirar más allá de la superficie de nuestras acciones y a preguntarnos, ¿por qué hago esto? ¿Qué busco realmente? A través de este proceso de autoexamen, podemos descubrir si estamos actuando por miedo, por vanidad o por deseos egoístas. Solo reconociendo estos impulsos podemos deshacernos de ellos y actuar de manera más racional y virtuosa. Otro aspecto crucial de la honestidad con uno mismo es reconocer nuestras limitaciones. Los estoicos eran realistas en cuanto a la naturaleza humana. Entendían que todos cometemos errores, que nuestras capacidades son limitadas y que el fracaso es una parte inevitable de la vida. Sin embargo, a menudo, los seres humanos nos engañamos a nosotros mismos acerca de nuestras propias habilidades o acerca de lo que está bajo nuestro control. Este autoengaño nos lleva a la frustración y al sufrimiento, porque esperamos más de nosotros mismos y del mundo de lo que realmente es posible. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribió, «No te quejes de la naturaleza de las cosas, acepta lo que el destino te ha dado y actúa de acuerdo con la razón». Esta frase encapsula una de las lecciones más importantes del estoicismo: debemos ser honestos acerca de lo que podemos y no podemos controlar. Al aceptar nuestras limitaciones con serenidad, podemos enfocarnos en lo que realmente está bajo nuestro control, nuestras propias acciones y nuestras respuestas a las circunstancias externas. Honestidad con los demás, la virtud de la verdad en las relaciones humanas. Además de la honestidad consigo mismo, los estoicos veían la honestidad hacia los demás como una virtud fundamental. Las relaciones humanas, desde la perspectiva estoica, deben basarse en la verdad y la confianza mutua. La mentira, para los estoicos, es una forma de corrupción moral, porque distorsiona la realidad y nos aleja de la virtud. Epicteto, otro gran maestro del estoicismo, enseñaba que el engaño, ya sea a uno mismo o a los demás, es una forma de alejarse de la verdad y, por lo tanto, del camino hacia la sabiduría. Decir la verdad, incluso cuando es incómodo o difícil, es un acto de valentía moral que fortalece nuestras relaciones y nos permite vivir en paz con nosotros mismos. La honestidad en las relaciones humanas, según los estoicos, no significa ser brutal o insensible. Decir la verdad no es una excusa para herir a los demás, sino una oportunidad para actuar con justicia y compasión. Séneca lo explicó claramente cuando dijo que la verdad debe ser dicha de manera amable. El hecho de ser honesto no implica que debamos ser crueles o insensibles con quienes nos rodean, más bien, se trata de encontrar un equilibrio entre la sinceridad y la empatía. Un ejemplo contemporáneo podría ser una situación en el trabajo donde un colega ha cometido un error importante. La reacción instintiva podría ser evitar la confrontación para no causar conflicto o dañar la relación. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, el verdadero acto de compasión y justicia sería abordar el problema con sinceridad, pero de una manera que busque la mejora, no la humillación. En última instancia, la honestidad es lo que permite el crecimiento, tanto para nosotros como para aquellos con quienes interactuamos.
En las relaciones personales, la honestidad también es esencial para construir una base sólida de confianza. Los estoicos entendían que las relaciones se fortalecen cuando ambas partes pueden confiar plenamente en la sinceridad del otro. Las mentiras, aunque parezcan pequeñas o inofensivas, erosionan esta confianza y crean una distancia emocional. Al ser veraces con nuestros seres queridos, no solo mantenemos la integridad de la relación, sino que también fomentamos un ambiente de autenticidad, donde ambas partes pueden ser ellas mismas sin temor a juicios o engaños. Honestidad con el mundo, aceptar la realidad tal como es. Finalmente, la honestidad estoica implica una aceptación profunda de la realidad. Este tipo de honestidad no solo se aplica a nuestras interacciones internas o sociales, sino también a nuestra relación con el mundo en general. Los estoicos enseñaban que el mundo es como es, independientemente de nuestras opiniones o deseos. Las circunstancias externas, la naturaleza de los eventos que ocurren a nuestro alrededor, están fuera de nuestro control. Lo único que podemos controlar es cómo respondemos a ellas. En este sentido, ser honestos con el mundo significa aceptar las cosas tal como son, sin distorsionarlas con nuestras expectativas o deseos. Esto no significa resignarse o ser pasivo, sino reconocer los límites de nuestro control y actuar de manera racional dentro de esos límites. Una de las frases más célebres de Epicteto es: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. Esta máxima refleja la profunda creencia estoica en la importancia de la percepción. Ser honesto con el mundo implica ver las cosas como son, sin añadir juicios o emociones innecesarias que distorsionen nuestra visión. Al hacerlo, podemos mantener la calma y la ecuanimidad, incluso en medio de situaciones difíciles. Esta honestidad radical con la realidad es un pilar de la filosofía estoica y una de las claves para alcanzar la ataraxia, o la paz interior. Los estoicos creían que al aceptar la realidad, por dolorosa que sea, nos liberamos del sufrimiento que proviene de la resistencia o la negación. De hecho, muchas de las prácticas estoicas, como la visualización negativa, premeditatio malorum, están diseñadas para ayudarnos a ser más honestos con respecto a la naturaleza impredecible de la vida. Aceptar la realidad, desde la perspectiva estoica, no es un acto de conformismo, sino de sabiduría. Cuando somos honestos con el mundo, cuando dejamos de luchar contra lo inevitable o lo incontrolable, podemos concentrar nuestra energía en lo que realmente importa, nuestras propias virtudes y nuestras acciones. Este es el camino hacia la serenidad y la fortaleza interior. Parte 2. Sé honesto contigo mismo, la primera batalla del estoicismo. La honestidad con uno mismo es el cimiento sobre el cual se construye una vida auténtica y virtuosa. En el estoicismo, esta forma de honestidad es considerada la primera y más crucial batalla que uno debe librar. Sin una comprensión clara y veraz de nosotros mismos, nuestras fortalezas y debilidades, deseos y temores, es imposible avanzar en el camino hacia la sabiduría y la virtud que los estoicos propugnan. El autoconocimiento como piedra angular. Los filósofos estoicos enfatizaron repetidamente la importancia del autoconocimiento. Para ellos, entender quiénes somos en esencia es fundamental para vivir de acuerdo con la naturaleza y, por ende, alcanzar la eudaimonía o felicidad verdadera. Este proceso comienza con una mirada honesta y sin filtros hacia nuestro interior. Epicteto, en su Enquiridión, señala: conócete a ti mismo para saber qué camino tomar. Esta frase resume la idea de que solo al entender nuestras propias inclinaciones y tendencias podemos dirigir nuestras acciones hacia el bien. Sin este conocimiento, corremos el riesgo de ser llevados por impulsos irracionales o deseos superficiales que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza. La sociedad moderna, con su ritmo acelerado y constantes distracciones, a menudo nos aleja de este ejercicio de introspección. Estamos rodeados de estímulos externos que nos invitan a mirar hacia afuera en lugar de hacia adentro. Las redes sociales, el consumo excesivo y la búsqueda de validación externa pueden nublar nuestra percepción de quiénes somos realmente. El estoicismo nos invita a hacer una pausa y a dedicar tiempo a la reflexión personal.
enfrentando nuestras debilidades y limitaciones. Ser honesto con uno mismo implica reconocer no solo nuestras virtudes, sino también nuestras debilidades y limitaciones. Este reconocimiento no debe ser motivo de vergüenza o desesperación, sino una oportunidad para el crecimiento y la mejora personal. Séneca, en sus escritos, nos anima a confrontar nuestras faltas sin autocomplacencia ni autocrítica destructiva. En sus cartas, aconseja, ningún hombre puede corregir sus errores si no los ve. Este enfoque práctico nos enseña que admitir nuestros errores es el primer paso para corregirlos. Por ejemplo, si reconocemos que tenemos tendencia a la procrastinación, podemos tomar medidas concretas para combatirla. Si admitimos que sentimos envidia o resentimiento, podemos trabajar en cultivar sentimientos opuestos como la gratitud y la generosidad. La clave está en observarnos con objetividad, sin juicio severo, pero con determinación para mejorar. El ego y el autoengaño. Uno de los mayores obstáculos para la honestidad con uno mismo es el ego. El ego busca proteger nuestra autoimagen y, a menudo, nos lleva al autoengaño para evitar confrontar aspectos de nosotros que consideramos negativos o amenazantes. Este mecanismo de defensa puede impedirnos ver la realidad tal como es y mantenernos en un estado de ignorancia voluntaria. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos advierte sobre los peligros del ego y la importancia de la humildad. Escribe, no pienses en lo que no tienes como si fuera tuyo, más bien, reconoce las bendiciones que posees y piensa en cuanto las desearías si no fueran tuyas. Esta reflexión nos ayuda a apreciar lo que tenemos y a reconocer que no somos el centro del universo, lo cual es esencial para una evaluación honesta de nosotros mismos. Para superar el ego y el autoengaño, los estoicos practicaban la humildad y el desapego. Reconocían que todos somos falibles y que admitir nuestras limitaciones es una muestra de sabiduría, no de debilidad. Al adoptar esta actitud, abrimos la puerta al aprendizaje y al desarrollo personal. Prácticas estoicas para el autoconocimiento. Los estoicos desarrollaron diversas prácticas para fomentar la honestidad consigo mismos y promover el autoconocimiento. Estas prácticas son herramientas valiosas que podemos incorporar en nuestra vida diaria. 1. Reflexión diaria. La reflexión diaria es una de las prácticas más recomendadas por los estoicos. Al final del día, se tomaban unos momentos para revisar las acciones y decisiones tomadas. Se preguntaban qué hicieron bien, qué podrían haber hecho mejor y qué aprendieron de las experiencias vividas. Séneca describía este ejercicio así: cuando la luz se ha ido y mi esposa se ha silenciado, examino todo mi día y repaso lo que he hecho y dicho. Esta práctica nos ayuda a ser conscientes de nuestros patrones de comportamiento y a identificar áreas de mejora. 2. Escritura de diarios. Llevar un diario es otra herramienta poderosa para el autoconocimiento. Al escribir nuestros pensamientos y emociones, podemos aclarar nuestras ideas y profundizar en nuestra comprensión de nosotros mismos. Marco Aurelio utilizaba sus escritos personales para reflexionar sobre sus desafíos y reafirmar sus principios estoicos. La escritura nos permite expresar libremente lo que sentimos sin temor al juicio externo. Es un espacio seguro donde podemos ser completamente honestos y explorar nuestras motivaciones más profundas. 3. Meditación y visualización. La meditación estoica difiere de las prácticas orientales, pero comparte el objetivo de centrarse y calmar la mente. Los estoicos utilizaban la visualización negativa, premeditatio malorum, para prepararse ante posibles adversidades. Al imaginar situaciones difíciles, podían anticipar sus reacciones y fortalecer su resiliencia. Esta práctica también nos ayuda a reconocer nuestros miedos y ansiedades ocultos. Al enfrentarlos en un espacio controlado, podemos comprender su origen y trabajar en superarlos. 4. Disciplina y autocontrol. La disciplina es esencial en el camino estoico. Practicar el autocontrol nos ayuda a dominar nuestros impulsos y deseos irracionales. Esto no significa reprimir nuestras emociones, sino gestionarlas de manera consciente. Epicteto enseñaba que debemos distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no.
Al enfocarnos en nuestras propias acciones y actitudes, tomamos responsabilidad por nuestra vida y evitamos caer en la victimización o la queja constante. El valor de la autenticidad. Ser honesto con uno mismo nos conduce a vivir de manera auténtica. La autenticidad es la alineación entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Cuando somos auténticos, nuestras acciones reflejan nuestros valores y principios, lo que nos brinda una sensación de coherencia y paz interior. La falta de autenticidad genera conflictos internos y estrés. Pretender ser alguien que no somos para complacer a otros o para encajar en ciertos grupos nos aleja de nuestra esencia y puede llevarnos a la insatisfacción y la pérdida de identidad. Los estoicos nos invitan a liberarnos de las máscaras y a presentarnos ante el mundo tal como somos. Esto requiere valentía, ya que implica exponernos y ser vulnerables. Sin embargo, es un paso necesario para construir relaciones genuinas y vivir una vida plena. Superando el miedo al juicio. Uno de los obstáculos para ser honestos con nosotros mismos es el miedo al juicio de los demás. Tememos que, al mostrar nuestras verdaderas facetas, seamos rechazados o criticados. Este temor puede llevarnos a ocultar partes de nosotros o a adoptar comportamientos que no reflejan nuestra verdadera naturaleza. Los estoicos enseñaban que no debemos preocuparnos por la opinión de los demás en asuntos que no afectan nuestra virtud. Epicteto decía, no busques que las cosas sucedan como tú deseas, desea que sucedan como suceden, y tu vida fluirá serenamente. Esto incluye aceptar que no podemos controlar lo que otros piensan de nosotros, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Al liberarnos del peso del juicio externo, nos permitimos ser honestos y actuar de acuerdo con nuestros principios. Este es un acto de liberación que nos acerca a la tranquilidad que los estoicos valoraban tanto. La honestidad con uno mismo es, sin duda, la primera batalla en el camino estoico hacia una vida auténtica. Es un proceso continuo que requiere valentía, humildad y compromiso. Al mirarnos al espejo sin filtros, nos damos la oportunidad de conocer nuestra verdadera esencia y de vivir de acuerdo con ella. Los estoicos nos ofrecen una guía invaluable para este viaje interno. Sus enseñanzas, aunque antiguas, siguen siendo relevantes en el mundo moderno. En una era donde la imagen y las apariencias a menudo prevalecen sobre la sustancia, regresar a estos principios puede ser un acto revolucionario. Al final del día, la honestidad con uno mismo nos libera. Nos permite soltar cargas innecesarias, abrazar nuestra humanidad y caminar con autenticidad. Es el primer paso hacia una vida de virtud, sabiduría y verdadera felicidad. Parte 3. La honestidad con los demás, forjando relaciones auténticas y basadas en la virtud. Si la honestidad con uno mismo es el primer pilar del estoicismo, la honestidad con los demás es el segundo gran principio que guía la construcción de relaciones auténticas. En un mundo donde las interacciones sociales están plagadas de superficialidades, exageraciones y, a menudo, engaños, el estoicismo nos ofrece una visión clara, vivir de manera íntegra y transparente, sin comprometer nuestra ética ni engañar a los demás. En esta parte, exploraremos cómo la honestidad en nuestras relaciones con los demás puede ser una fuente de conexión genuina y crecimiento mutuo, además de ser un requisito para vivir de acuerdo con los principios estoicos. La honestidad en las relaciones humanas. Las relaciones interpersonales son una parte fundamental de nuestra vida. Ya sean amistades, relaciones familiares, románticas o profesionales, la manera en que nos relacionamos con los demás influye profundamente en nuestra satisfacción personal y nuestro bienestar emocional. El estoicismo nos enseña que una relación verdaderamente virtuosa debe basarse en la confianza y en la verdad. Séneca, en sus cartas, escribe que la amistad es la relación más valiosa y pura cuando está fundada en la virtud. Esto significa que no debemos buscar relaciones basadas en intereses superficiales o manipulaciones, sino en una base sólida de respeto mutuo, honestidad y apoyo en el crecimiento moral. Por otro lado, la deshonestidad en las relaciones, ya sea en forma de mentiras, medias verdades o manipulaciones, destruye la confianza y erosiona la conexión genuina entre las personas.
Marco Aurelio nos recuerda que somos seres sociales por naturaleza y que nuestras interacciones con los demás deben estar guiadas por el principio de vivir en armonía con nuestra comunidad. Para lograr esto, la honestidad es indispensable. El impacto de las mentiras en las relaciones. A nivel personal, mentir puede parecer una solución temporal para evitar conflictos o para preservar una cierta imagen ante los demás. Sin embargo, a largo plazo, las mentiras destruyen las relaciones. Al ser deshonestos, introducimos una barrera invisible pero poderosa que nos separa de las personas con las que interactuamos. El filósofo estoico Epicteto enseñaba que el engaño y la falsedad son venenos para el alma, ya que nos apartan de nuestra naturaleza racional y nos conducen hacia el caos emocional. Al mismo tiempo, las mentiras pequeñas, que a menudo se justifican como inofensivas, también pueden dañar la confianza en las relaciones. Los estoicos creían que no existen grandes o pequeñas faltas cuando se trata de la virtud. Un desvío de la verdad, por muy insignificante que parezca, compromete nuestra integridad y pone en riesgo nuestras relaciones. El arte de decir la verdad sin herir. La honestidad, aunque esencial, no siempre es fácil de practicar. A veces, decir la verdad puede causar dolor o incomodidad a los demás. Aquí es donde el estoicismo nos ofrece una guía sobre cómo ser veraces sin dañar innecesariamente a quienes nos rodean. Los estoicos no promovían una honestidad brutal o insensible. Al contrario, creían en la virtud de la sabiduría, que implica saber cómo comunicar la verdad de manera compasiva. Séneca escribió: "No es suficiente decir la verdad, también debemos aprender a decirla con amabilidad". Esto significa que debemos ser cuidadosos con nuestras palabras, eligiendo el momento y la manera apropiada para compartir la verdad. La verdad puede ser un regalo, pero también puede ser una carga si no se maneja con cuidado. Por ejemplo, si un amigo está pasando por un momento difícil, nuestra verdad puede ayudarlo a ver las cosas con claridad, pero también puede ser contraproducente si se presenta de manera insensible. El equilibrio radica en combinar la honestidad con la empatía y la consideración por los sentimientos del otro. La verdad puede ser un regalo, pero también puede ser una carga si no se maneja con cuidado. Por ejemplo, si un amigo está pasando por un momento difícil, nuestra verdad puede ayudarlo a ver las cosas con claridad, pero también puede ser contraproducente si se presenta de manera insensible. El equilibrio radica en combinar la honestidad con la empatía y la consideración por los sentimientos del otro. La confianza como resultado de la honestidad. La confianza es el cimiento de cualquier relación sólida. Sin confianza, las relaciones se tambalean y se desintegran rápidamente. La honestidad es el componente fundamental para construir y mantener esa confianza. Cuando somos sinceros con los demás, les damos motivos para confiar en nosotros, ya que saben que siempre pueden esperar la verdad de nuestra parte. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexiona sobre la importancia de ser una persona en la que los demás puedan confiar. Para él, la confianza no es algo que se exija, sino que se gana a través de nuestras acciones y comportamientos consistentes. Ser honesto y coherente en nuestras palabras y acciones es una manera segura de cultivar esa confianza. En el ámbito profesional, la honestidad es igualmente vital. Los líderes y colegas que son honestos en sus interacciones crean un entorno de trabajo más colaborativo y productivo. La transparencia en la comunicación y en la toma de decisiones genera confianza y fomenta la lealtad entre los miembros de un equipo. El poder transformador de la honestidad en las relaciones. La honestidad no solo fortalece las relaciones, sino que también tiene el poder de transformarlas. Al ser honestos, permitimos que nuestras relaciones evolucionen hacia un nivel más profundo de comprensión y conexión. Esto puede significar enfrentar momentos difíciles, como discusiones o desacuerdos, pero esos momentos son oportunidades para crecer juntos y superar desafíos. Las relaciones más fuertes no son aquellas que evitan el conflicto a toda costa, sino aquellas que enfrentan los problemas con apertura y franqueza.
Al ser honestos sobre nuestras necesidades, expectativas y límites, creamos un espacio en el que ambas partes pueden sentirse valoradas y respetadas. Esto, a su vez, fomenta un entorno en el que ambos pueden florecer como individuos y como parte de una relación. El valor del perdón y la reconciliación. La honestidad también juega un papel crucial en el proceso de perdón y reconciliación. Cuando ocurre un conflicto o una traición, ser honestos sobre nuestros sentimientos y admitir nuestros errores es el primer paso para sanar la relación. Epicteto hablaba de la importancia de reconocer nuestras faltas y buscar enmendar nuestros errores con sinceridad. El estoicismo nos enseña que el perdón no es una muestra de debilidad, sino un acto de fortaleza y sabiduría. Al perdonar, liberamos el rencor y permitimos que la relación avance de manera más saludable. Sin embargo, el perdón genuino solo puede darse cuando ambas partes son honestas sobre lo que sucedió y están dispuestas a trabajar juntas para restaurar la confianza. La libertad que trae la honestidad. Una vida de honestidad, tanto con uno mismo como con los demás, es una vida de libertad. Cuando dejamos de preocuparnos por mantener apariencias o por recordar nuestras mentiras, experimentamos una sensación de ligereza y paz interior. La autenticidad nos libera de las cadenas del autoengaño y nos permite vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Los estoicos creían que la virtud es la única fuente verdadera de libertad. Al vivir con integridad y honestidad, nos liberamos de las ataduras de las expectativas sociales y de la necesidad de complacer a los demás. Esta libertad nos permite forjar relaciones más auténticas y significativas, basadas en la verdad y el respeto mutuo. Aplicaciones prácticas de la honestidad en las relaciones diarias. Para cultivar la honestidad en nuestras relaciones, es útil seguir algunas prácticas concretas. 1. Comunicación clara y abierta. Asegúrate de expresar tus pensamientos y sentimientos de manera honesta, pero también con sensibilidad. No asumas que los demás pueden leer tu mente, sé claro en lo que necesitas y esperas. 2. Escuchar con empatía. La honestidad no solo implica decir la verdad, sino también estar dispuesto a escuchar la verdad de los demás. Escucha activamente, sin interrumpir ni juzgar, para comprender realmente el punto de vista del otro. 3. Admitir errores. Si cometes un error o dices una mentira, admite tu equivocación lo antes posible. La humildad para reconocer nuestras faltas es un signo de fortaleza y crecimiento. 4. Evitar la manipulación. No utilices la honestidad como una herramienta para manipular o herir a los demás. Sé sincero por el bien de la relación, no para obtener beneficios personales. 5. Fomentar un ambiente de confianza. Crea un espacio en el que los demás se sientan cómodos siendo honestos contigo. Esto requiere que seas receptivo, comprensivo y no reactivo ante la verdad. La honestidad con los demás es un componente esencial para vivir una vida auténtica y virtuosa según los principios estoicos. Al ser sinceros en nuestras relaciones, cultivamos la confianza, el respeto y la conexión genuina. Aunque la verdad puede ser incómoda en ocasiones, su valor en la construcción de relaciones significativas es incalculable. El estoicismo nos recuerda que la vida en comunidad y en relación con los demás es parte de nuestra naturaleza como seres humanos. Para vivir de acuerdo con esta naturaleza, debemos practicar la honestidad como un acto de respeto y amor hacia los demás. Al hacerlo, no solo fortalecemos nuestras relaciones, sino que también crecemos como individuos comprometidos con la virtud y la sabiduría. Parte 4. El valor de la verdad, afrontando las consecuencias de la honestidad. La honestidad es un principio fundamental del estoicismo, pero su aplicación no siempre es fácil. Vivir una vida auténtica y veraz a menudo requiere enfrentarse a situaciones incómodas, desafiantes o incluso peligrosas. El miedo a las consecuencias de decir la verdad puede ser uno de los mayores obstáculos para vivir con integridad. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que debemos valorar la verdad por encima de las consecuencias inmediatas, ya que la virtud, y no los resultados, es lo que define nuestra calidad de vida.
En esta parte, profundizaremos en el coraje necesario para ser honestos, examinando cómo los estoicos nos animan a enfrentar las consecuencias de la verdad con serenidad y fortaleza. Veremos ejemplos históricos y contemporáneos de personas que han adoptado la honestidad a pesar de las dificultades, y exploraremos cómo la práctica de la verdad nos lleva a una vida de mayor libertad y paz interior. La honestidad como acto de valentía. La honestidad requiere coraje, especialmente cuando implica enfrentar consecuencias negativas. Ser honesto con los demás puede llevar a conflictos, rechazo, pérdida de oportunidades o críticas. Sin embargo, los estoicos creían que el valor moral de nuestras acciones no debe medirse por los resultados externos, sino por nuestra adhesión a los principios de la virtud. Epicteto, en su Enchiridion, nos insta a centrarnos en lo que está bajo nuestro control. No podemos controlar cómo los demás reaccionarán a nuestra honestidad, pero sí podemos controlar nuestra decisión de ser veraces. En otras palabras, la honestidad es un acto de valentía porque, al ser sinceros, asumimos el riesgo de ser malinterpretados o castigados, pero lo hacemos con la convicción de que estamos actuando de acuerdo con nuestros valores más profundos. El coraje estoico no se trata de una ausencia de miedo, sino de la capacidad de actuar con integridad a pesar del miedo. Al enfrentar el temor a las consecuencias de la honestidad, fortalecemos nuestro carácter y nos liberamos de la necesidad de agradar o de evitar el conflicto a toda costa. El miedo a las consecuencias de la honestidad. Una de las principales razones por las que las personas optan por no ser honestas es el temor a las repercusiones. En muchos casos, la verdad puede resultar incómoda o perjudicial para aquellos que la escuchan, y el temor al rechazo o al castigo nos puede llevar a ocultar nuestros pensamientos y sentimientos reales. Este miedo a las consecuencias puede manifestarse en diversas formas. 1. Miedo al conflicto. La verdad puede generar desacuerdos o tensiones en nuestras relaciones. Muchas personas evitan ser sinceras para mantener la paz, pero a menudo esto solo posterga el conflicto y lo agrava a largo plazo. 2. Miedo al rechazo. Decir la verdad puede llevar a ser rechazado por otros, ya sea en el ámbito personal o profesional. Este miedo puede hacer que las personas modifiquen su comportamiento o sus opiniones para complacer a los demás. 3. Miedo a la pérdida de oportunidades. En el ámbito laboral, la honestidad puede ser vista como una amenaza para el status quo, lo que puede conducir a la pérdida de oportunidades de ascenso o empleo. 4. Miedo a la vulnerabilidad. La verdad a menudo revela aspectos profundos y personales de nuestra vida. Ser honesto puede hacernos sentir vulnerables, ya que exponemos nuestras debilidades o fracasos. Los estoicos nos enseñan que, aunque estos miedos son comprensibles, no deben dictar nuestras acciones. Marco Aurelio nos recuerda en sus meditaciones que no podemos controlar la opinión de los demás ni las circunstancias externas, pero sí podemos controlar nuestra respuesta a ellas. Al centrarnos en lo que es moralmente correcto, en este caso, ser honestos, superamos el miedo y nos acercamos a una vida más auténtica. Ejemplos históricos de honestidad estoica. Los estoicos de la antigüedad fueron conocidos por su firme adhesión a la verdad, incluso cuando enfrentaban consecuencias graves. Veamos algunos ejemplos inspiradores. 1. Séneca y su lucha por la virtud bajo el reinado de Nerón. Séneca, quien fue tutor y consejero del emperador Nerón, se encontró en una situación difícil cuando el comportamiento tiránico de Nerón comenzó a salir a la luz. Aunque intentó guiar al emperador por un camino más virtuoso, finalmente fue imposible mantener su influencia. Séneca, conocido por su honestidad y su estoicismo, eligió retirarse de la vida pública en lugar de comprometer sus principios. Aunque Nerón más tarde lo obligó a suicidarse, Séneca mantuvo su integridad hasta el final. 2. Marco Aurelio y la honestidad en el liderazgo. Como emperador de Roma, Marco Aurelio tenía el poder absoluto, pero también tenía la responsabilidad de actuar de acuerdo con la verdad y la justicia. En sus meditaciones, reflexionaba a menudo sobre la importancia de ser honesto consigo mismo y con los demás, incluso cuando las decisiones eran difíciles o impopulares. Marco Aurelio enfrentó numerosas crisis durante su reinado, incluidas guerras y plagas,
pero siempre intentó gobernar con integridad, basándose en los principios del estoicismo. 3. Epicteto y su resistencia a la opresión. Epicteto nació esclavo, pero su condición no lo detuvo de convertirse en uno de los filósofos más influyentes de la antigüedad. A pesar de su difícil posición social, Epicteto defendía la verdad como el mayor bien. Enseñaba que, aunque los esclavos no podían controlar su libertad externa, siempre podían mantener su libertad interna al adherirse a la virtud, incluida la honestidad. Este compromiso con la verdad le permitió sobreponerse a su opresión y convertirse en una figura clave en la filosofía estoica. Estos ejemplos demuestran que, aunque la honestidad puede traer consigo consecuencias difíciles, también es una fuente de poder personal y libertad. Los estoicos creían que la honestidad es una virtud tan esencial que vale la pena preservarla a cualquier costo, ya que nos conecta con nuestra naturaleza racional y nos permite vivir de acuerdo con el bien. La libertad interior que surge de la honestidad. El estoicismo nos enseña que la verdadera libertad no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra capacidad para actuar de acuerdo con la razón y la virtud. Ser honestos, tanto con nosotros mismos como con los demás, nos libera de las ataduras del engaño, las apariencias y la ansiedad que conlleva mantener una fachada. Cuando vivimos de manera honesta, eliminamos la necesidad de recordar mentiras o de mantener una imagen falsa ante los demás. La vida se vuelve más sencilla y serena, ya que no estamos constantemente preocupados por cómo nos perciben los demás o por las consecuencias de ser descubiertos en una mentira. Además, la honestidad nos libera de la dependencia de las opiniones externas. En lugar de buscar la aprobación de los demás, podemos centrarnos en vivir de acuerdo con nuestros principios. Esta libertad interior es uno de los mayores regalos del estoicismo. Como dice Epicteto, la libertad es la única digna de un hombre, y ésta solo puede alcanzarse cuando vivimos según la naturaleza, guiados por la razón y la virtud. El efecto de la honestidad en nuestra autoestima. Uno de los mayores beneficios de vivir una vida honesta es el impacto positivo en nuestra autoestima. Cuando somos veraces con nosotros mismos y con los demás, sentimos una profunda sensación de autenticidad y coherencia interna. Ya no estamos divididos entre lo que decimos y lo que realmente pensamos o sentimos, lo que nos permite desarrollar una mayor confianza en nosotros mismos. El estoicismo enseña que la verdadera autoestima no proviene de logros externos, como la riqueza, el estatus o la aprobación social, sino de la virtud. Al vivir de acuerdo con los principios de la honestidad, fortalecemos nuestra identidad y cultivamos una profunda sensación de autovaloración. Nos damos cuenta de que somos capaces de actuar con integridad, incluso en situaciones difíciles, lo que nos lleva a una mayor serenidad y satisfacción personal. El valor de la verdad es innegable dentro de la filosofía estoica. Ser honesto requiere coraje, pero es un acto que nos lleva a una vida más libre, plena y en armonía con nuestros principios. Al enfrentar el miedo a las consecuencias de la verdad, aprendemos a vivir con mayor autenticidad y serenidad, y desarrollamos una autoestima basada en la virtud en lugar de en las apariencias o la aprobación externa. Parte 5. La autenticidad estoica. Ser fiel a uno mismo. La autenticidad es uno de los pilares fundamentales del estoicismo y se entrelaza profundamente con la virtud de la honestidad. Ser auténtico no solo significa vivir de acuerdo con la verdad, sino también ser fiel a nuestra naturaleza y a nuestros principios, sin ceder a las influencias externas que intentan dictar quiénes debemos ser. El estoicismo nos invita a abrazar nuestra identidad única y a vivir de manera coherente con nuestros valores más profundos, despojándonos de las expectativas y presiones que la sociedad impone. En esta parte, exploraremos el concepto de autenticidad desde la perspectiva estoica, comprendiendo cómo esta filosofía nos desafía a ser verdaderos con nosotros mismos, y cómo esta práctica puede llevarnos a una vida más plena y significativa. El rechazo de la falsedad y las apariencias. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es la necesidad de rechazar las apariencias superficiales y las máscaras que solemos usar en la vida cotidiana. En nuestra cultura moderna, estamos constantemente bombardeados con mensajes sobre lo que deberíamos ser,
que deberíamos tener y cómo deberíamos actuar para ser considerados exitosos o valiosos. Esta presión social puede llevarnos a adoptar comportamientos y actitudes que no están alineados con nuestra verdadera naturaleza, y así comenzamos a vivir de manera inauténtica. Epicteto, en sus enseñanzas, destacaba que el deseo de impresionar a los demás o de conformarse con los estándares externos es una forma de esclavitud. Esclavo es aquel que no puede liberarse de lo que otros piensan de él, afirmaba. Para ser verdaderamente libres, debemos dejar de lado las expectativas externas y concentrarnos en ser fieles a quienes realmente somos. En lugar de buscar validación externa, los estoicos nos invitan a buscar el respeto propio que viene de vivir de acuerdo con nuestros principios internos. El autoconocimiento como clave para la autenticidad. El primer paso hacia la autenticidad, según el estoicismo, es el autoconocimiento. No podemos ser fieles a nosotros mismos si no nos conocemos en profundidad. Los estoicos nos exhortan a examinar nuestras motivaciones, deseos y miedos, y a cuestionar si realmente están en línea con nuestros valores o si han sido impuestos por influencias externas. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba continuamente sobre la importancia de conocerse a sí mismo y de alinearse con la naturaleza. La autorreflexión diaria era una práctica común entre los estoicos, quienes creían que solo a través de la introspección constante podemos identificar nuestras fortalezas y debilidades y trabajar en ser más auténticos. Una herramienta útil para fomentar el autoconocimiento es la escritura de un diario. Al escribir sobre nuestras experiencias, decisiones y emociones, podemos identificar patrones de comportamiento y pensamientos que pueden estar influenciados por el miedo, la inseguridad o la presión social. Este acto de autoexamen nos ayuda a separar lo que es genuino en nosotros de lo que es impuesto y nos permite actuar de manera más auténtica. Vivir de acuerdo con la naturaleza, la base de la autenticidad estoica. El estoicismo sostiene que cada ser humano tiene una naturaleza racional que nos guía hacia la virtud y la sabiduría. Vivir de acuerdo con esta naturaleza significa actuar de manera coherente con la razón y la virtud, en lugar de ser arrastrados por las emociones o las influencias externas. Ser auténtico, desde la perspectiva estoica, es vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional. En este contexto, la autenticidad no es simplemente hacer lo que nos hace felices en un sentido hedonista, sino actuar de manera consistente con lo que es moralmente correcto. Esto significa que, en ocasiones, ser auténtico puede requerir sacrificios o decisiones difíciles. Sin embargo, para los estoicos, vivir de acuerdo con la virtud es la única forma de alcanzar una verdadera paz interior y una vida plena. Los peligros de la inautenticidad. Vivir de manera inauténtica tiene consecuencias tanto en nuestra vida interior como en nuestras relaciones con los demás. Cuando no somos fieles a nosotros mismos, nos encontramos en una constante batalla interna, tratando de mantener una fachada que no refleja nuestra verdadera esencia. Esta disonancia entre lo que somos y lo que mostramos al mundo genera estrés, ansiedad y una sensación de insatisfacción constante. Además, la inautenticidad afecta nuestras relaciones. Si no somos genuinos en nuestras interacciones con los demás, nuestras conexiones se vuelven superficiales y frágiles. Las relaciones basadas en una imagen falsa no pueden sostenerse a largo plazo, ya que eventualmente la verdad sale a la luz. Al ser auténticos, construimos relaciones más profundas y significativas, basadas en la confianza y el respeto mutuo. La valentía de ser uno mismo. Ser auténtico requiere coraje, ya que muchas veces va en contra de las expectativas sociales y culturales. Vivir de manera auténtica puede llevar a ser incomprendido, criticado o rechazado por aquellos que prefieren que sigamos las normas establecidas. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que no debemos temer el juicio de los demás. Como decía Epicteto, lo que los demás piensen de ti no es asunto tuyo. Lo único que realmente importa es si estamos actuando de acuerdo con nuestros principios y si estamos siendo fieles a nuestra naturaleza. Ser auténtico también implica aceptar nuestra imperfección.
La autenticidad no se trata de ser perfectos o de tener todas las respuestas, sino de ser honestos sobre nuestras debilidades y trabajar en superarlas. Los estoicos nos enseñan a abrazar nuestras limitaciones y a verlas como oportunidades para el crecimiento personal. Al aceptar nuestra vulnerabilidad, nos liberamos de la presión de tener que ser perfectos y podemos vivir de manera más libre y auténtica. La autenticidad en la vida cotidiana. Adoptar una vida auténtica en el día a día es un desafío continuo, pero hay varias prácticas que pueden ayudarnos a mantenernos fieles a nosotros mismos. 1. Claridad en nuestros valores. Tómate el tiempo para reflexionar sobre qué valores son realmente importantes para ti. ¿Qué principios guían tus decisiones? Mantener estos valores claros en tu mente te ayudará a tomar decisiones más auténticas. 2. Decisiones conscientes. En lugar de reaccionar impulsivamente a las situaciones, detente y reflexiona sobre si tus acciones están alineadas con tus valores. A menudo, actuar de manera inauténtica es el resultado de actuar sin pensar. 3. Evitar la comparación. La comparación con los demás es una trampa común que nos aleja de nuestra autenticidad. En lugar de medir tu éxito según los estándares de los demás, mide tu vida según tu progreso en vivir de acuerdo con tus propios valores. 4. Aceptar la crítica. No temas el juicio de los demás. Si vives de manera auténtica, inevitablemente habrá personas que no estarán de acuerdo contigo. Acepta estas críticas con serenidad, sabiendo que estás siendo fiel a ti mismo. 5. Ser fiel en las pequeñas cosas. La autenticidad no se demuestra solo en grandes decisiones, sino también en los pequeños actos cotidianos. Cada día ofrece oportunidades para ser fiel a ti mismo, ya sea diciendo la verdad, actuando con integridad o manteniéndote firme en tus principios. La autenticidad es el corazón del estoicismo. Ser fiel a nosotros mismos y vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional y virtuosa nos libera de las ataduras del conformismo y nos lleva a una vida más plena y significativa. Aunque el camino hacia la autenticidad puede ser desafiante, los estoicos nos enseñan que el coraje para ser uno mismo es uno de los actos más poderosos que podemos llevar a cabo. La autenticidad no solo nos beneficia a nosotros, sino que también mejora nuestras relaciones y nos permite vivir en paz con el mundo que nos rodea. Parte 6. La autohonestidad, el arte de ser honestos con nosotros mismos. La honestidad con los demás es crucial para construir relaciones genuinas y significativas, pero igual de importante es la honestidad con uno mismo. La autohonestidad es la capacidad de mirarnos de manera clara y sin engaños, reconociendo nuestras debilidades, limitaciones y motivaciones reales. En el estoicismo, ser honesto con uno mismo es fundamental para vivir una vida virtuosa y auténtica. Sin una evaluación sincera de nuestros pensamientos y acciones, es imposible mejorar y avanzar hacia la sabiduría. En esta parte, analizaremos la importancia de la autohonestidad desde la perspectiva estoica, explorando cómo podemos desarrollar esta virtud y cómo nos ayuda a enfrentar nuestros defectos, mejorar nuestro carácter y alcanzar una vida más equilibrada y en paz. La negación y el autoengaño, obstáculos para la autohonestidad. Uno de los mayores obstáculos para la autohonestidad es la tendencia humana al autoengaño. A menudo, preferimos creer en una versión idealizada de nosotros mismos, que nos protege de tener que enfrentar nuestros errores y limitaciones. Este autoengaño puede tomar muchas formas: justificamos nuestros comportamientos poco virtuosos, minimizamos nuestros defectos o culpamos a factores externos por nuestros fracasos. Los estoicos nos advierten contra esta trampa. Epicteto, en particular, nos insta a observar nuestras acciones y pensamientos con un ojo crítico, sin suavizar ni justificar nuestros errores. En sus disertaciones, enfatiza la importancia de ver las cosas como son y no como deseamos que sean. La autohonestidad requiere que enfrentemos la verdad sobre nosotros mismos, sin buscar excusas o distracciones. La autorreflexión como herramienta de autohonestidad. La autorreflexión es una práctica central en el estoicismo para desarrollar la autohonestidad. La reflexión diaria sobre nuestras acciones,
pensamientos y emociones nos ayuda a identificar patrones de comportamiento y áreas de mejora. Marco Aurelio, en sus meditaciones, usaba la autorreflexión como una herramienta para examinar su conducta y ajustar su enfoque hacia la virtud. Un enfoque útil para la autorreflexión es mantener un diario en el que registremos nuestras experiencias diarias, decisiones y emociones. Al escribir sobre nuestras interacciones y reacciones, podemos identificar áreas donde no hemos sido completamente honestos con nosotros mismos. Esta práctica no solo nos ayuda a comprender mejor nuestras motivaciones, sino que también nos proporciona una oportunidad para planificar cambios y mejoras. Aceptar y abrazar nuestros defectos. La autohonestidad también implica aceptar y abrazar nuestros defectos. En lugar de negar nuestras debilidades o tratar de ocultarlas, los estoicos nos animan a enfrentarlas con valentía. Epicteto enseñaba que la verdadera sabiduría radica en reconocer nuestras limitaciones y trabajar en superarlas. Aceptar nuestros defectos no significa resignarse a ellos, sino más bien tomar conciencia de ellos y hacer un esfuerzo consciente para mejorar. La autohonestidad nos permite ver nuestros defectos de manera objetiva y utilizar esta comprensión para crecer y desarrollarnos. Al reconocer nuestras debilidades, podemos trabajar en corregirlas y avanzar hacia una vida más virtuosa. La honestidad interna y la virtud. En el estoicismo, la autohonestidad está íntimamente relacionada con la virtud. La virtud no es simplemente un conjunto de comportamientos externos, sino una cualidad interna que se cultiva a través del conocimiento de uno mismo y la práctica constante. Ser honesto con uno mismo es esencial para desarrollar y mantener la virtud, ya que nos permite identificar y corregir nuestras fallas morales. La virtud, según los estoicos, se basa en la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. Para cultivar estas virtudes, debemos primero ser honestos acerca de nuestras debilidades y áreas de mejora. Solo a través de esta autoevaluación sincera podemos trabajar efectivamente en nuestras virtudes y vivir de acuerdo con los principios estoicos. La autohonestidad en la práctica diaria. Para aplicar la autohonestidad en nuestra vida diaria, podemos utilizar varias estrategias prácticas. 1. Diario de autorreflexión. Mantén un diario en el que reflexiones sobre tus acciones y decisiones diarias. Pregúntate si has actuado de acuerdo con tus valores y si has sido honesto contigo mismo. 2. Preguntas reflexivas. Al final del día, hazte preguntas como, ¿dónde he fallado hoy? ¿Por qué tomé ciertas decisiones? ¿Qué motivaciones estaban detrás de mis acciones? 3. Aceptación activa. En lugar de ignorar o negar tus defectos, acepta activamente las críticas constructivas y usa esa información para hacer mejoras. 4. Busca retroalimentación. Habla con personas en las que confíes y busca su perspectiva sobre tus comportamientos. A veces, una visión externa puede revelar aspectos que quizás no vemos por nosotros mismos. 5. Medita sobre la virtud. Reflexiona sobre las virtudes estoicas y evalúa cómo te estás alineando con ellas en tu vida diaria. Y usa esta reflexión para identificar áreas donde puedes mejorar. El impacto de la autohonestidad en nuestra vida. La autohonestidad tiene un impacto profundo en nuestra vida, tanto a nivel personal como en nuestras relaciones con los demás. Al ser sinceros con nosotros mismos, logramos una mayor claridad y paz interior. La autohonestidad nos ayuda a actuar con coherencia y propósito, lo que fortalece nuestra autoestima y nuestra confianza en nuestras decisiones. Además, al vivir de manera honesta con nosotros mismos, también establecemos un modelo de integridad para los demás. Las personas tienden a responder positivamente a la autenticidad y nuestras relaciones se vuelven más profundas y significativas cuando somos transparentes y verdaderos en nuestras interacciones. La autohonestidad es una virtud central en el estoicismo y es esencial para vivir una vida auténtica y plena. Ser honestos con nosotros mismos nos permite enfrentar nuestras debilidades, mejorar nuestro carácter y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Aunque la autohonestidad puede ser desafiante, es una práctica que nos lleva a una mayor claridad, paz interior y autenticidad en nuestras relaciones con los demás.
Hemos recorrido un viaje profundo por los principios del estoicismo y la honestidad, y hemos visto cómo estas filosofías pueden transformar nuestra vida de manera poderosa. Al adoptar la honestidad, no solo estamos alineando nuestras acciones con nuestros valores más profundos, sino que también estamos abriendo la puerta a una vida auténtica, libre de las cadenas de la falsedad y la autoilusión. El estoicismo nos invita a ser valientes, a enfrentar la verdad, por incómoda que sea, y a vivir de acuerdo con lo que es correcto, no lo que es fácil. La honestidad, como hemos visto, no es solo una cuestión de decir la verdad, sino de vivirla en cada aspecto de nuestra existencia. Es en la intersección entre el estoicismo y la honestidad donde encontramos la auténtica libertad. Al ser honestos con nosotros mismos y con los demás, somos capaces de enfrentar nuestras debilidades, aceptar nuestras vulnerabilidades y, en última instancia, vivir de manera más plena y significativa. Esta honestidad, al igual que cualquier virtud, requiere práctica diaria. No siempre será fácil, y ciertamente no estará exenta de desafíos. Pero el estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en la evasión de las dificultades, sino en enfrentarlas con dignidad y virtud. Y, quizás lo más importante de todo, al vivir honestamente inspiramos a quienes nos rodean. Nuestro ejemplo puede ser una luz para aquellos que luchan con sus propias batallas internas, mostrando que es posible vivir de manera auténtica, en armonía con nuestros principios. El legado que dejamos no se medirá por nuestras posesiones o logros materiales, sino por la honestidad con la que vivamos nuestras vidas. Ahora es tu turno de tomar estos principios y aplicarlos en tu vida diaria. Reflexiona sobre cómo puedes ser más honesto contigo mismo, con los demás, y cómo puedes cultivar una vida más auténtica y plena. Cada día nos ofrece una nueva oportunidad para ser mejores, más honestos, más estoicos. Y recuerda, como decían los sabios estoicos, no se trata de alcanzar la perfección, sino de avanzar constantemente hacia la virtud. Si te ha inspirado este video, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recuerda, juntos podemos enfrentar cualquier adversidad y salir más fuertes del otro lado.